Abra su escritura en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 12, que es la parte que hoy nos toca estudiar después de haber estudiado la otra porción el jueves pasado. La parte que hoy vamos a estudiar es el versículo 12, que dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, nosotros vimos la semana pasada cómo cada uno de nosotros vamos, de acuerdo a la escritura que Pedro nos dio, es cómo vamos nosotros a mantener firme nuestra vocación como cristianos y cómo vamos nosotros a mantener nuestro crecimiento, vamos a tener fruto, cómo nosotros vamos a continuar adelante en nuestra vida. Un hermoso tema que nosotros vimos la semana pasada. Y en esta ocasión Pedro continúa diciendo que es importante que nosotros reconozcamos, y él reconoce también, que sí sabemos muchas cosas. Leemos la Biblia, tenemos entendimiento, oramos, y tú sabes muchas cosas, yo sé muchas cosas, pero hay algo importante que Pedro menciona en esta ocasión, y es: no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Fíjense que la palabra de Dios muchas veces la gente piensa que debe de encontrar, porque dice es una fuente inagotable de sabiduría. Piensan que se trata que tienen que encontrar todo el tiempo algo nuevo en las escrituras, o tienen que predicarse algo nuevo, algo diferente. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la ley de Dios, cuando Dios cuando le entrega la ley a Moisés, y Moisés menciona que se lo deben de repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, no está dando otras cosas diferentes más que repetir lo mismo. Entonces ellos llegaron a tal grado aún de memorizar la ley de Moisés, la ley que Moisés había recibido. Y los judíos tienen esa tendencia, ese cuidado de memorizarlo. ¿Por qué? Porque ya han tenido mucha experiencia sobre cómo la gente que se opone a Dios llega un momento en que se llega a un nivel, a una capacidad de destruir o de buscar destruir las fuentes de conocimiento que Dios ha dejado, y destruyen todos los escritos. Sin embargo, eso siempre ha estado en la mente de muchas personas, en este caso judías, de sabérselo de memoria todo, recitarlo. ¿Por qué? Porque era importante para ellos estar repitiendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, vemos aquí cómo Pedro lleva la misma idea de no dejaré de recordaros. Si no os estoy enseñando nada nuevo, porque ya lo saben, pero tengo la necesidad de recordarle lo que ustedes ya saben. Dice: no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Entonces, algo importante para cada uno de nosotros es reconocer, repetir, venir a oír palabra de Dios. Muchas veces las gentes no quieren ir a los cultos porque otra vez estudio, otra vez la palabra de Dios. Entonces, los líderes buscamos maneras, vamos a decir, llamativas de tener a la gente en ciertas maneras atractivas, y no estoy en contra de eso, pero sí de colgarnos sobre lo atractivo y dejar de lado la masa pura, lo genuino, lo real,
de la palabra de Dios por solamente colgarnos de las cosas atractivas que podría ser nuestras enseñanzas, métodos y formas que a veces transgiversan la palabra de Dios o tratan de buscarle a la palabra de Dios algo que ahí simplemente no enseña, algo que ahí no está. Pero con el afán de querer demostrar capacidades superiores a las que puedan escuchar los demás, las gentes son atraídas y el líder habla cosas fuera del contexto, fuera de lo que realmente la palabra de Dios enseña ahí. Entonces, no hay necesidad de eso. Es importante que reconozcamos la repetición de las cosas como parte de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestra doctrina, nuestra enseñanza que viene de Dios, para que nosotros estemos constantemente sabiendo lo que tenemos que hacer. Y igual para nuestros hijos. Por eso dice la palabra de Dios, repítelas, que las repitan a tus hijos y a los hijos de tus hijos, enseñándoles todas las cosas. Entonces Pedro hace esta labor, hermanos, y esa es la misma labor que ustedes deben de hacer en casa también con sus hijos, aunque ya les enseñaron, ya les dijeron, pero recordarles siempre la palabra de Dios no le hace mal a nadie, no le hace daño a nadie. Es trabajo de nosotros estar recordándole a nuestros hijos, es trabajo de un líder recordarle a su congregación también la palabra de Dios. Amén. Ahora, claro que no voy a estar todos los domingos ni todos los jueves predicándole nomás Primera de Pedro 1:12, ¿verdad? Voy a ir por otros lados y hablar de otras cosas, ponerle la palabra de Dios de un modo, con unos ejemplos, ponerle la palabra de Dios con otros ejemplos, otras cosas. Claro que sí, habrá esos cambios, pero nunca la palabra del Señor. Ella debe de estar ahí como es, debe de ser y punto, se acabó. Sin buscarle, querer darle significados que no tiene ahí, pero con el pretexto de que quiero captar su interés de ustedes, quiero captar el gusto de ustedes por venir a oír la palabra de Dios. Les voy a dar la enseñanza de un texto fuera del contexto y total que suena interesante para las situaciones que estamos viviendo y suena bien. Entonces la audiencia se queda, yo no había sabido eso. No, pues está todo torcido, ¿cómo lo vas a saber? No es ahí, no está queriendo decir eso, está diciendo otras cosas, pero yo como queriendo la atención de ustedes, lo aplico de una manera inapropiada. Entonces eso no es correcto. La palabra de Dios nos enseña que es interesante recordar las cosas aunque nosotros ya las sepamos. Amén. Porque tal vez lo hagamos hoy, le pongamos atención a algo hoy a la palabra de Dios y mañana se nos pasó por alto y es bueno recordarlo. Y dice, no estoy haciendo esto, necesito cuidar mi vida por ahí, por ese medio. Preguntas, comentarios. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Estéis confirmados en la verdad presente. La palabra de la cual se traduce estar confirmados es estar fortalecidos, estar establecidos, estar fijos ahí en esa verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Pedro estaba sumamente interesado en amonestar, pero hay algo importante de confirmar, pero hay algo importante que a él le interesaba, y era que mientras él estaba viviendo, él necesitaba trabajar en ayudar a los demás. Y el ayudar a los demás no era hacer las cosas por ellos. El ayudar a los demás era simplemente confirmar. Su trabajo era confirmar a las personas en la verdad.
Aunque ellos, dice, aunque estén ya firmes, aunque estén ahí en esa verdad, mi trabajo es animarlos. No era hacerlo, no era que si lo estaba repitiendo o no, era simplemente un ánimo. Y ese es el trabajo que también nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en otra porción de la Escritura, donde dice que nos animemos al amor y a las buenas obras. Amén. O sea, estarnos animando al amor y a las buenas obras, estar impulsándonos unos a los otros para que sigamos adelante. Ahora, Pedro sabía que en breve debería de abandonar su cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En otras palabras, él sabía que iba a partir, pero él estaba dispuesto a ayudar a sus demás hermanos, aún sabiendo que ya pronto se iba. Pero déjeme decirle o preguntarle a usted una cosa. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto tiempo nos va a quedar de vida? Estamos en la misma que Pedro. Nada más que Pedro ya le había dicho Dios, ya le había mandado a decir Dios, prepárate porque estás a punto de partir. Pedro estaba preparándose porque ya se le había dicho, pero no sabía cuándo. Y la pregunta es, ¿y tú y yo? Necesitamos que en un sueño soñemos o pase algo y que Dios nos diga, prepárate, porque ya voy a venir contigo para que se nos prenda la mecha, ahora sí seamos una lumbrera. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría si Dios viniera y en un sueño Dios viniera? Dios está aquí de todas partes, pero ya las expresiones. ¿Qué pasaría si en un sueño Dios se manifiesta a su vida, por ejemplo, y le dijera, prepárate porque vengo por ti pronto? ¿Qué haría usted? Se muere antes. O bien se la pasaría llorando todos los días. Porque para valientes no hay quien nos gane, ¿verdad? Todos preocupados porque ya me voy a morir. Sin embargo, amados hermanos, vemos a Pedro en su palabra, que él muestra que él sabía que Dios ya le había preparado o advertido que se preparara, porque ya venía por él pronto. Pero, sin embargo, también nosotros tenemos que tomar una lección de vida para esto, porque nosotros sabemos que Dios puede venir por nosotros pronto. Porque usted y yo no sabemos cuánto nos queda de vida. Y es mejor así para no morirnos de tristeza antes. Porque Dios conoce a cada persona y Dios sabe cómo va a reaccionar cada persona ante una noticia. Habrá alguien que le diga a un doctor, ¿sabes que tienes un tremendo tumor? Y ahí se muere. Y habrá otro que diga, oh, bendito Dios, Señor, en tu nombre y para adelante, y no pase nada. ¿Sí o no? Hay gente a la que le da así. ¿Se acuerdan de la historia que les conté una vez de un mudo? Lo pones a presión y te responden con más fuerza. Y hay otro que le pones una poquita de presión y ya se desmayó. Espérate, si nada más te estoy diciendo que estás malito, no estoy diciendo que te vas a morir o no te mueras. Espérame, todavía no. Y otro le dice, te vas a morir, y parece que le dice, vas a vivir 1000 años. Se agarra fuerza y se pone en pose, en posición de, como cuando te van a aventar una carga encima y no te aguadas y te lleva la carga, no, sino te avienta una carga encima y amacizas todos los músculos y te vuelves el Superman, ¿verdad? Nervios de acero y aguantas la carga. Entonces hay gente igual así, le dices algo y a otro le dices algo y se llenan de fe, se llenan de confianza en Dios. Amados hermanos, Dios le dijo a Pedro que ya, de acuerdo a su escritura, que ya le quedaba poco tiempo, que se preparara, en otras palabras. Y Pedro estaba listo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
Claro que Dios sabía a quién le iba a decir, ¿verdad? Porque si viene y me dice a mí, a lo mejor, no sé si aguante, o usted aguantará, que Dios le diga, ya arréglate porque dentro de poquito te mueres. Y se muere uno antes. Amén. Pero tenemos que aprender esto. Pedro estaba consciente de que él ya pronto Dios lo iba a llamar. Y vaya de qué manera, ¿verdad? La historia dice que su muerte fue muy difícil, muy duro. Lo crucificaron boca abajo. Y ustedes saben que la crucifixión no era simplemente cortarte el cuello, ya era dejarte ahí. Para eso era la crucifixión, para hacerte sufrir lo máximo que pudieras. O en otras palabras, morir en la tortura. Y él estaba consciente de que le quedaba poco tiempo. Pero qué importante es para nosotros, hermanos, el estar conscientes de que Dios siempre obrará en la vida de uno. Y vemos a Pedro en este momento ya listo para su partida, pero preocupado por los demás. Amén. Interesándose en ayudar a los demás. Por eso es la enseñanza para nuestros días y para nuestro momento. ¿Cuánto tiempo de vida nos queda, hermanos? No sabemos. Debemos preocuparnos en cuidar nuestra vida y ayudar lo más que podamos también en esparcir a los demás el Evangelio y a atender también las necesidades espirituales de los demás, recordándoles la palabra de Dios. Comentarios, hermanos. ¿Entendemos este momento de Pedro? ¿Puede usted compararse, ponerse en los zapatos en su vida de usted personalmente? En cuanto a estar listos para pasar ese pequeño tramo de vida o terminar con ese pequeño tramito de vida que Dios nos dejó nada más mientras estamos en esta tierra. Y todos tenemos que pasar por la muerte. Amén. ¿Estás preparado o te vas a morir de miedo? Hay cosas que son difíciles de comprender cuando podemos hablar de ellas y tenerle una idea y hablar lo más cercano o lo más confidencial, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? No confidencial, confidente. No, lo más cercano, sí, apegarse, tratar de buscar apegarse a lo con que está. Confidencia, o sea, hablar con confidencia, ¿verdad? De lo que se está hablando. Pero en esos casos, por decir, de enfermedades como las que hablaban, no sé de qué estaban hablando, pero si años y años de enfermedad, nadie sabe, sino hasta el que lo está viviendo y cuando tú lo vives. Pues puedes hablar de 4 o 5 años, así, dices, no, pues sí, está bien duro, y pues aguantaré, no aguantaré. No sabemos hasta que lo vivimos, o sea, hasta que nosotros pasamos. Es lo mismo cuando yo leía el Salmo 23. El Salmo 23 habla, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero nunca has bajado al valle de sombra y de muerte. Lo puedes leer, puedes hacer un tema, puede uno hacer un tema del valle de sombra y de muerte. Pero no has bajado al valle de sombra de muerte para realmente saber lo que es estar ahí y poder, ahora sí que vivir, ¿verdad? Las palabras del escritor, que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, sí es bastante complicado, ¿no? Cuando uno dice, no, pues yo sí aguanto. A que vengan todos los problemas y no sabe, ¿verdad? O caen en el problema también de mirar a aquel que está sufriendo, que está haciendo su batalla y no, pues no aguanta nada, no, pues está bien débil, no, pues esto y lo otro, pero no están ahí. Ese es uno de los grandes, de los otros problemas grandes que hay pues en esto, ¿verdad? Sí. Ese comentario, ¿no? Sí, por eso es que esto es algo personal de cada individuo, a que nos animemos nosotros a ver a Pedro, que él estaba a punto de morir, pero él estaba listo.
Y que por eso es que también Dios no nos pone a todos en las mismas pruebas ni las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque vaya usted a saber si vayamos a aguantar. Amén. Un comentario que se me está, o sea, se me viene a la mente, ¿verdad? Porque en aquel tiempo yo estaba joven, ¿verdad? Y íbamos a bautizar a un hermano, bueno, a una persona enferma. Y esa persona enferma, pues ya se le había diagnosticado como, yo creo que como muerte, ¿verdad? Ya era su enfermedad terminal. Y parece que estaba viviendo la etapa, pues el clima, ¿no? de su enfermedad. Entonces, pues yo, pues queriendo ayudar, ¿verdad? Al enfermo, pues le estaba hablando de la palabra de Dios. Y de repente me sale y dice, ya, cállese. Dice, cállese. Y digo, no, pues está bien, pues me callo, ¿no? Y digo yo, pues yo trato de ayudarlo. Pero ¿qué es lo que estaba viviendo él? Ella sabe. O sea, cuál era su interna, o sea, su estado interno de desesperación, ¿verdad? Que pues yo le hablaba del Señor pues como muy tranquilo, con toda la sanidad, pero él le digo porque me acuerdo todavía, ¿no? De su reacción de él en ese momento. Así que sí es bien difícil, es bien difícil, tantas situaciones que se viven. Así es. Por eso es que cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, nos pide aquí Pedro, ¿verdad? También que nos confirmemos en esta verdad presente, porque él estaba, dice, tratando de ayudarlos, porque él estaba ya dispuesto, porque ya había sido avisado de que pronto se iba a ir. Amén. Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces él ya sabiendo que ya iba a partir, y ya dispuesto, de parte de Dios estaba dispuesto a que partiera, dice, estoy aprovechando el tiempo. Amén, estoy aprovechando el tiempo porque yo ya me voy. Ya no los voy a ver, ya no voy a poder ayudarlos, ya no voy a poder animarlos, no voy a poder amonestarlos, dice. Así que los estoy ahorita, aunque vosotros lo sepáis, dice, y estéis confirmados en la verdad presente, pero tengo pues por justo en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Despertar, ¿verdad? Es la idea de llamar la atención a un estímulo, a estimular, a animarlos, a que ellos, dice, sean amonestados, a que ellos puedan recordar estas cosas que está hablando Pedro en estos versículos que estamos viendo en estos momentos, sobre todo cuando lo que vimos la semana pasada, que les dice, añadan esto, añadan lo otro y sigan añadiendo más a su vida. ¿Por qué? Porque yo ya me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes. Dios ya me va a levantar. ¿Y de qué manera, verdad? Dios lo levantó a Pedro con un sufrimiento terrible, de una manera bastante fuerte, pero estaba preparado. Dios, dice la palabra de Dios que Dios no permite ni le da cargas a nadie que no pueda cargar. Amén. Y esa es la ventaja que todos tenemos en Dios, que Dios no nos va a dar cargas ni situaciones de las que nosotros no seamos capaces de aguantar. Entonces Pedro tenía esta carga, sabía Dios que podía aguantar, y le dijo, ¿sabes qué? Prepárate, te voy a levantar ya. Sin embargo, no sabía exactamente cuándo, pero la reacción de Pedro, ¿cuál fue? Preocuparse por los demás que se iban a quedar con ellos. No tengo mucho tiempo, voy a aprovechar el tiempo. Pero es interesante también esto para nosotros, porque aunque Dios no nos dice cuándo nos va a levantar, deberíamos estar también interesados en aprovechar el tiempo en nuestra vida. Amén. En fortalecernos en el Señor, en animarnos también, animarnos los unos a los otros. Dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En este caso, él tenía ya de parte de Dios una declaración, un aviso de que se preparara. Pero nosotros también lo tenemos. Amén. Porque nosotros sabemos que no nos vamos a quedar aquí por mucho tiempo vivos.
Dios un día nos tiene que llevar, sea que vayamos a la tumba o nos toque la bendición también de la transformación. Amén, que Cristo venga y nuestro cuerpo, dice, sea transformado en un abrir y cerrar de ojo. Amén. Así que sea cual fuere, nosotros tomemos de Pedro esta reacción y acción de reaccionar de una manera de trabajo, de una manera de ánimo. Yo sé que pronto me voy a morir, dice Pedro, pero como quiera, o voy a partir. Y por eso estoy animado a proclamar, a animarlos, a amonestarlos a ustedes. Imagínense una reacción de caerse, pero no. Pedro dice, no, los voy a animar, los animo. Y eso es interesante para que nosotros busquemos también el estar, si sentimos que por ahí la huesuda ya anda cerca, animarnos a servirle más a Dios. Amén. Quién sabe si estará huesuda, pero así le dicen. Así le dicen. Si la muerte anda cerca, estar animándonos a servirle más a Dios, como diciendo, ups, esto ya viene, y lo que alcance a juntar, como los niños de las piñatas. ¿Se acuerdan los niños de cuando rompen las piñatas, verdad? Y corren a juntar dulces lo más que puedan, porque pues si no se acaban. Así también, ya viene la muerte, me voy a ir pronto. En lugar de estar diciendo, ya me voy a morir, y hermanos, ya me voy a morir, y oren por mí. Es mejor estar ayunando más, orando más, trabajando más, hablando más del Evangelio, en lugar de encerrarnos. Un buen ejemplo de parte de Pedro para cada uno de nosotros. Si sabemos que nuestra partida, la muerte está cerca, animémonos como Pedro. Yo ya me voy. Yo me tengo que ir, así que por eso estoy haciendo esto. Estoy también tratando de que ustedes tengan todas estas cosas que necesitan. Y yo creo que es una buena manera de enfrentar los tiempos difíciles. Amén, hermanos. Dirá usted, sí, ¿usted por qué no está muriéndose? No, yo sé por qué les digo también. Si no crean que las experiencias y los caminos de valle de sombra de muerte pasan nada más porque sí, pasan para dejarnos experiencia. Yo sé lo que es también ya sentir que te vas a dormir y no vas a despertar. Yo lo sé. Los años que viví atrás y que ustedes me soportaron tanto tiempo en mi mente, mis capacidades mentales y todo lo que sufrí, que no sé ni cómo venía yo a predicar y regresaba a mi casa y parece que estaba muerto, y dormía y parece que ya no iba a amanecer al otro día. Fueron situaciones difíciles que yo pasé, pero todas esas me sirvieron a mí para poder estar siempre preparado para servir a mi Señor. Así que si alguien sintió la huesuda, la muerte, no sé si está huesuda, ¿verdad? Pero así la pintan. Si alguien sintió la muerte, no dice de vano, no está huesuda. No está huesuda, es cierto. Si alguien sintió la muerte, yo la he sentido. Yo la he sentido. Pero todas esas cosas me han ayudado para poder servir más a mi Señor. Y para poder animarme a predicar con más, centrarme más en la palabra de Dios. Sin pérdida de tiempo, tratar de animarlos también a ustedes a que tengan lo que tienen de la palabra de Dios. Entonces, Dios conoce a cada quien, por eso Él trata con cada quien de diferente manera. Dios no va a tratar con todos igual, con todos sus hijos, porque todos tenemos diferentes reacciones a las cosas que enfrentamos. Y Dios te crió, Dios te conoce, Dios te ama, y Dios, si tú has venido a Él, eres su hijo, y tú eres salvo en Él, y Él tiene que trabajar contigo, y como dice la palabra de Dios, terminar lo que Él comenzó. Amén. Por eso Él va a trabajar bien diferente con todos nosotros, porque Él nos conoce a cada uno de nosotros, y Él hará todo lo que tiene que hacer. Y en este caso Pedro le preparó, y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya voy a venir por ti, así que prepárate. Y Pedro ya sabía, y le dice aquí en su segunda carta que él ya estaba listo, y él sabía. Y por eso él es que estaba despertando, dice, con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pero nosotros, los que vivimos para Cristo Jesús y en Cristo Jesús, podemos nosotros saber que ese pedazo, ¿verdad?, que de tramo de llegar a la muerte,
para nosotros es solamente un pequeño trozo, un pequeño tramo de nuestra vida, de toda la eternidad. Así que pasarlo para nosotros también, como dijo Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, en otras palabras, es en Cristo. Trabajar para Cristo, vivir para Cristo. Dice, y el morir es ganancia. Amén. Es ganancia. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra vida, nuestro servicio a Dios, no le tenemos miedo a llegar a esa línea que es la muerte. Yo lo he dicho en otras ocasiones, tal vez nos dé preocupación cómo vamos a morir. Pero morirnos no debe preocupar a nadie que ya conoce y que está entregado a Cristo Jesús, caminando en Cristo Jesús, porque sabe que nuestra vida nunca termina, nuestra vida sigue. Amén. Y además también Dios tiene poder para ayudarnos a todos sus hijos en nuestra última respiro en esta tierra. Dios tiene poder, Él lo ha demostrado siempre. La Biblia nos muestra, la historia nos habla. No tengo tanta confianza en la historia de muchas cosas, pero se nos dice en la historia que muchos cristianos trataban de destruirlos en la arena, en muchas otras cosas, en muchos otros lugares, y sin embargo dice que muchos morían cantando. Y estamos hablando de la hoguera, estamos hablando siendo destrozados por los animales, y morían cantando, morían alabando a Dios. Eso no es fácil nada más por las fuerzas humanas, pero sí cuando Dios te abraza, cuando Dios te toma en sus manos y sientes en el dolor, en la angustia, en la tribulación, sientes el abrazo de Dios, ¿verdad? Eso es algo preciosísimo, que muchos que hemos sufrido situaciones muy difíciles en nuestra vida, hemos podido sentir el abrazo de Dios, hemos podido sentir cómo Dios nos sostiene y vemos entonces y se hace realidad en nuestra vida que no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios que podemos nosotros lograr la victoria. Amén. Así porque entre más dura esté nuestra situación, entre más difícil estemos pasando, es cuando Dios está más presente para nosotros en ese momento. No que lo esté, pero así sentimos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En otras palabras, Dios está en ese lugar. Dios está con nosotros y podemos sentir la bendición de Dios. Y esa es la bendición de Dios para sus hijos, que aunque estén cerca de la muerte, Dios está con ellos, Dios está con nosotros. Amén. Pedro es una prueba de esto, que él ya estaba llamado, ya estaba alertado, pero él estaba listo. Pablo fue otro, amén. Dice, ya se me ha anunciado. Y como quiera yo voy a ir a Jerusalén. Ya estaba listo, sabía que iba a pasar cosas, pero él estaba preparado. Y él estaba más preocupado por tratar de hacer lo máximo que pudiera antes de partir. Amén, hermanos. Antes de partir, hagamos también nosotros lo más que podamos antes de partir, porque va a llegar un momento que tendremos que ir a descansar. Y ahí dice la palabra de Dios, ya no hay nada de labores que hacer. Ahí vas a descansar hasta que Dios mande a que suenen esa trompeta y los muertos en Cristo nos levantemos primero. Amén. Y después los que murieron sin Cristo, dice, se levantarán para una condenación perpetua. Comentarios, hermanos. Bien, Pedro también no nada más se preocupó en dejar esas amonestaciones mientras él estaba advertido de su partida. El 15 nos menciona también la preocupación que él tenía, o el interés, más que preocupación, el interés que tenía de dejar también para el futuro una exhortación, un conocimiento para las personas que tanto él amaba. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
Qué lindo amor del apóstol del Señor. Amén. No nada más ahora que estoy con ustedes. Voy a procurar que aún después de que yo me vaya, ustedes tengan memoria de estas cosas que estoy hablando. Que quede una memoria. Voy a procurar que quede el interés que tenía Pedro, vuelvo a repetirlo, con lo que comenzamos, de que la palabra de Dios siguiera siendo escuchada. Lo mismo tal vez, pero las gentes siendo animadas en oír la palabra de Dios. Así que un consejo más que nos deja el siervo de Dios es el interés que tengamos nosotros de repetir la palabra de Dios, de decirlo a nuestros hijos, de decirlo a nuestros hermanos, de anunciarlo, lo que nosotros sepamos y tengamos de la enseñanza de Dios, darlo a los demás. No importa que sea lo mismo, que sea la palabra de Dios. Amén. Terminé con esto, hermanos. ¿Algún último comentario? Pues yo a veces yo pienso que como estamos aquí de paso, ¿verdad? Y como que uno también está como que apurándose en las cosas que uno debe hacer conforme a lo que el Señor pide, y a veces me quedo pensando yo, si estoy realmente hablándole a las personas. Es como que a veces me entra así como que a veces siento que no lo hago. Entonces digo, bueno, pues con mi testimonio, pero no sé si eso es suficiente también. Es como mi duda. Porque a veces estoy rodeada de mucha gente que yo la miro y siento que ya tienen conocimiento y que saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces digo, ¿para qué voy a llegar a una discusión con ellos? Entonces ahí después voy a poner en mal el testimonio. Entonces digo, bueno, mejor que me miren cómo actúo yo ante tal situación, o pues sí, cómo reacciono, cómo me comporto, y que ellos a través de ese testimonio puedan preguntarme o algo, pero a veces siento que también debería hablarles o no sé qué hacer en esa situación por cuestión de que mucha gente ya conoce. De que debamos hablar, tenemos que hablar. Eso es parte de la enseñanza que Dios nos deja, de que hablemos a otros de la palabra de Dios. O sea, eso no hay vuelta de hoja. Tenemos que hablar. Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que muchas veces lo que nosotros hacemos son muchas comparaciones. Siempre tendemos a comparar. El vecino se compara con el vecino, compara su casa, compara su carro, compara sus hijos, compara su matrimonio, todo el tiempo haciendo comparaciones. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender, que la comparación nuestra, mi espejo es Cristo Jesús. O sea, y nosotros siempre tendemos a hacer comparaciones entre nosotros, aún en la misma iglesia local a la que asistimos, o nuestra iglesia con otra iglesia, o un grupo religioso con otro grupo religioso. Y se hacen comparaciones muchas veces para llegar a ver quién está haciendo las cosas mejor. Pero aquí hay un gravísimo error en eso. ¿Por qué? Porque nosotros no es esa la manera de cómo debemos de trabajar. Primero, porque cada uno, dice la Biblia, que Él nos salvó y cada uno puso en el cuerpo como la iglesia quiso, como el pastor quiso, como tú quieres. ¿Dónde estás en el cuerpo? ¿Qué dice la Biblia? Donde Él quiso. Amén. Donde Él quiso. Dice que Él nos puso donde Él quiso. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a reconocer los dones, las habilidades, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, el llamado que Dios ha dado a nuestra vida, en otras palabras, la ubicación donde Dios nos puso. Y trabajar de acuerdo a eso que Dios nos puso a hacer. El problema está que muchas veces no saben ni qué los pone a hacer Dios, ni dónde deben de estar. Y entonces empezamos a querer trabajar como el otro trabaja. Un pastor quiere trabajar como el otro pastor trabaja. Una iglesia quiere trabajar como la otra iglesia trabaja. Congregaciones, vamos a decir, no religiones, pero grupos religiosos tienen hasta un molde de cómo deben de trabajar todas sus iglesias locales.
a los que son miembros de ellos. Y hacen una figura, una forma. Entonces, dices tú, bueno, es exactamente así como Dios me puso a trabajar. Entonces, es importante que cada uno de nosotros aprendamos a trabajar en la obra de Dios. Y en la obra de Dios, lo primero que Dios pone es el cambio personal, la instrucción, el crecimiento en nuestra vida personal, en lo más cercano, en nuestro matrimonio, si son los hijos, en respeto para con sus padres, en vivir en su hogar. Y ahí se va haciendo como la onda, ¿verdad? Donde cae la piedra en el agua, extendiéndose. La obra en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, y así vamos nosotros extendiendo nuestra labor. Pero muchas veces el problema que tenemos es que hacemos comparaciones de cómo está trabajando aquel, cómo estoy trabajando yo. Pero no es por ahí. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos va enseñando a hacer, cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros ir haciendo lo que Dios nos va llenando y nos va poniendo, y va habiendo algunos cambios, tal vez, pero tal vez no sean tan grandes como para decir, es que yo estoy haciendo la obra de Dios porque estoy haciendo esto. No, hermanos, hay mucha obra de Dios en diferentes maneras como nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar. Pero lo importante es que trabajemos. Que vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a hablarles a otros, sí, vamos a hablarles a otros. Pero no lo vamos a hacer como el otro, que porque el otro, al que se le atraviesa, ¡pum!, ya le está dando la palabra de Dios. Y el otro no sabe ni cómo entrarle. No sabe ni cómo hablarle y espera una buena oportunidad y se le pasa la oportunidad, pero y anda buscando. Y soy menos yo que aquel otro que habla y al que se le atraviesa ya le está hablando la palabra de Dios. No. ¿Esa es la manera como debe de predicarse la palabra de Dios? No. O entonces la mía, que soy muy lento y que dejo pasar, busco oportunidades apropiadas según para mi forma de predicar la palabra de Dios. No, tampoco. No. Entonces, el problema nuestro muchas veces es que nos queremos comparar con otros o que ellos se comparan con nosotros. O que nos digan cómo debemos de hacerlo también. A veces las otras personas nos dicen cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Pero muchas veces no se están dando cuenta de que su forma de ellos, su personalidad de ellos, dicen, ¿y qué tiene que ver aquí la personalidad con lo de Dios? Mucho. Mucho tiene que ver. Amén. No fue el mismo evangelio de Pedro con Juan. La personalidad de ellos es muy diferente. La forma de hacer de ellos es muy diferente. Y seguimos siendo diferentes. Y Dios trabaja con nosotros en nuestras capacidades y en nuestras diferencias, que somos diferentes cada uno de los otros. Amén. Y a todos nos usa Dios. Y Dios nos usa muy bien. Muy bien. Lo que sí es principal en todos, nuestro testimonio. Amén. Porque vosotros, dice, sois cartas abiertas, leídas de todos. Pero sí, se ve bien, una iglesia bien uniformada. Una iglesia todos formaditos, ¿verdad? Se ven bien alineaditos todos por la derecha y tomando distancia y por, ¿cómo se dice?, por estatura. Oh, sí, se ve precioso. Y a veces las iglesias así las queremos hacer. No. A cada uno lo puso Dios donde Él quiso. No donde yo quise, ni donde el pastor quiso, ni donde la congregación quiso. Dios lo puso en su cuerpo donde Él quiso. Y cada quien debe trabajar así, debe conocer su ubicación, lo que Dios le ha hecho, lo que no podemos pasar por alto, nuestro testimonio, nuestro crecimiento personal. Amén. De trabajar, vamos a trabajar muy diferente. Unos con trabajo hablan. A Lucha le sacas una plática, no saben trabar conversación, y otros hablan hasta por los codos. Yo me acuerdo que desde chiquitos, por ejemplo, en mi casa,
que viajábamos y ahí estoy yo, me subo al camión y cruzaba los brazos y ahí estoy, ahí, desde México hasta Acapulco, 7 horas en aquellos años. Ay, vamos, creo que son 4 o 5 ahora, creo. No sé cuántos son. Ay, voy. Pero allá mi hermanito estaba bien chiquitito, no, hombre. Yo creo que cansaba el pobre que iba a su lado ahí. Y plática, le sacaba plática, y ahí iban plática y plática, con el que se le sentara al lado, cómo sacaba temas. Yo digo, ¿y cómo yo no puedo platicar de nada, caray? No se me ocurre, no se me viene nada. Hermanos, y cuando vienes y creces o tienes tu personalidad, vienes a Dios, que Dios nos hace a todos parejitos, nos corta como si fuéramos origamis, o como se llama, los muñequitos y todos salen todos ahí, todos parejitos. No. Así como somos, así Dios nos usa y Dios trabaja con nosotros, pero lo que no cambia es nuestro testimonio. Amén. Nuestro compromiso con Dios. Y de ahí unos hablan mucho, otros no hablan nada. Unos se les hace bien fácil hablar de Cristo Jesús y otros para entrarle al tema. No, hermano, porque ahora tienes el Espíritu Santo. Hermano, Dios trabajó bien diferente con el Espíritu Santo con todos sus hijos, con todos sus siervos, ninguno fue igual. Pero todos le sirvieron. Todos fueron fieles hasta la muerte. Amén. Entonces, trabajemos en eso, hermanos, trabajemos en eso y dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, que trabajemos en nuestro testimonio, trabajemos en nuestra fidelidad, porque de nada sirve que ahorita estamos bien pilas, bien prendidos y al rato, ¿dónde está la hermana que tanto me habló de Cristo Jesús? Anda dando una vueltecita por ahí, ¿va? Por el mundo, anda dando una vuelta al mundo, ¿de dónde viene? De rodear el mundo y andar por ella. Ahí al rato vendrá a la iglesia. No, que cuando vengan, le encuentren sirviendo a Dios fielmente. Amén, hermanos. Entonces, sí, hermana, no hay comparación. Cada uno debe servirle a Dios libremente, con el deseo de hacerlo mejor para su Señor, pero no hay comparaciones. No se pueden comparar. No, ni debes, no es bueno, no es bueno, no ayuda en nada el querer hacer a todos en fila india, ¿verdad? Y parejitos todos, no. Cada uno trabaja conforme Dios lo ha llamado, lo ha puesto, Dios le ha dado, dice a cada uno le dio Dios dones. Y para uno les dio esto, al otro les dio esto otro, y Dios nos da diferente. El problema, ¿cuál es? Que teniendo dones, seamos unos flojos para el Señor, seamos perezosos, no trabajemos los dones que Dios nos da. Ahí sí preocupémonos, porque estamos conscientes de lo que podemos hacer para Dios y no lo hacemos. Amén. Ahí sí preocupémonos y mire que duele, hermanos. Y se lo puedo decir por experiencia, duele no hacer lo que Dios nos ha capacitado para hacer. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie más? Terminamos. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios nos prospere. Dios bendiga a mis hermanos en internet. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos.